Muy buenos días con todos. Es un deleite estar con ustedes, poder adorar juntos al único que es digno de eso, poder acordar que Él, podemos acudirnos a Él, como hemos cantado también. Y aunque sea de terremotos, aunque sea en guerras, bueno. Entonces vamos a hablar en esta mañana de la misión de Pablo un poco. He tenido el privilegio de estudiar la vida y la misión y la estrategia de Pablo en los últimos meses y quería compartir con ustedes un poquito de un estudio que he hecho. Y entonces, sí, pero antes de entrar en ese tema, quiero contarles de un nombre que podrías nombrar como un Pablo moderno en ciertos sentidos. Eso pasó en el Medio Oriente, no sé en qué país, porque por la seguridad no se ha presentado su nombre, su país donde trabajaba. Solo sé que estaba en un país musulmán. Y ese hombre que se podría, creo que Ahmed es el nombre que puso a él en el libro que fue escrito por el misionero que escuchó su historia, pero no es un nombre real por la seguridad. Pues él nació en un lugar musulmán, seguía fielmente a Islam, hace punto que entró en el ejército de su país, que era un país musulmán, y para pelear por su país y por Alá, por su Dios. Y entonces salía y llegó a ser el jefe de una banda en el ejército de personas que cuidaban el forle y mataban a los invasores al nombre de Alá, pensando que por matar a esas personas estaban sirviendo a su país y a su Dios. Y él dejó de contar cuántas personas había matado con sus propias manos cuando llegó a 100 personas. Y entonces ese hombre visionero dice que era el hombre más fuerte que jamás había conocido. Pero empezaba a soñar algo extraño, que sus manos estaban manchadas por la sangre de esas personas que había matado. Y sabía que como se volvía loco cuando empezaba a ver la sangre de día en sus manos. Y buscaba encuadrar, buscaba lavar a sus manos con cualquier jabón, con lejía, incluso con todo lo que podía, y no salían las manchas de sangre. Y entonces siente que vuelve loco, porque eso está pasando todo el día. Sus compañeros dicen, no, tus manos están bien, pero él no podía verlos así. Y entonces, pero una noche el sueño cambió y vio a un señor que decía, yo soy Jesús, si me puedes encontrar y si crees en mí, yo puedo limpiar la sangre. Y hasta ahí. Solo así fue el mensaje que escuchó en el sueño, por lo que cuenta. Y entonces empieza a buscar quién será ese Jesús. Como un año está buscando y encuentra una Biblia y por fin encuentra a alguien que conoce a Jesús, que puede explicar el mensaje de la Biblia y expone su fe en Jesucristo. Y de ese instante ya no ve las manchas, ya cambia, deja de soñar de ese sueño y de ver la sangre en sus manos. Y obviamente eso solamente un discípulo podría ser de lo que realmente estaba en su corazón y realmente vivía en el pecado. Y Dios podía limpiar, al creer en Cristo, podía limpiar todo pecado de su vida. Y de ese momento, ese hombre empezó a cambiar. Y no sé cuánto tiempo llevó, pero empezó a importar Biblias a contrabanda y distribuir Biblias escondidas en su país para buscar que otras personas puedan encontrar a ese mismo Jesús que le había transformado la vida y lo había limpiado. Y eso, por supuesto, era ilegal. Por supuesto, era muy peligroso, pero estaba dispuesto a arriesgar hasta su propia vida por el Señor Jesucristo. Una vez
su banda, los militares que habían liderado, lo encontraron. Y en eso mismo creo que tenía Biblias en su persona. Y empezaba a golpearlo, lo querían matar. Y solamente porque uno de ellos decía, no, más bien lo vamos a llevar a otro pueblo, lo vamos a torturar hasta nombrar a todos los cristianos que sabe para también matar a ellos. Y resulta que esa persona era cristiano escondido y le curó lo que podía y le dejó en libertad y seguía él en la misión sabiendo que podía costar todo hasta su vida. El misionero estaba escuchando eso, pero con las luces bajas y el hombre escondido en una esquina para no poder identificarlo para su seguridad, porque si se logra identificar, pues el gobierno, pues su banda, cualquier persona podría estar buscando su vida. Pero en ese momento el misionero le pregunta, qué bueno escuchar de lo que estás sirviendo al Señor Jesucristo, pero me habías contado, ¿no? Que tienes una esposa, que tienes hijos, que en algún momento ellos también confiaron en Jesucristo. Pero, ¿cómo apoyan a usted en su ministerio? Porque eso no escuché. ¿Cómo apoyan en su ministerio, en las Biblias, en el evangelismo? En ese momento, el hombre saltó de la esquina, agarró al misionero que piensa, uy, yo voy a ser el 101 que me mate, perdón. Y dice, ¿cómo puede pedir Dios eso de mí? Yo que he dado todo para Él. ¿Cómo me puede pedir mi familia, mis hijos? Eso es demasiado, ¿no? ¿No querés? Y el misionero ahí podía contar de cómo él también, sirviendo en otro país, había perdido un hijo por algunos temas médicos que si estuviera en su país, en los Estados Unidos, probablemente podría haberse curado el problema que tenía. Podrían haberse llegado al hospital, pero no podía llegar a tiempo y falleció su hijo. Y en eso fue muy difícil para el misionero también y tenía que preguntar la misma cosa. ¿Cómo puede pedir Dios eso de mí? Pues mi vida, tal vez sí, pero de mi hijo. Y en eso empezó al luchar con esa pregunta. Llegó a pensar, ¿realmente vale Jesús todo? Y la respuesta solamente podía ser que sí. Contemplando lo que Jesús había hecho, contemplando al mismo sacrificio del Padre, envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Si es cierto lo que cuenta la Biblia, lo que Jesús hizo, entonces Jesús sí vale todo. Y en ese momento ese hombre más fuerte que jamás se había conocido empezó a llorar. Llorando diciendo, sí, Jesús vale todo y sí, no es correcto que yo escondo a mis hijos y a mi esposa que también cree en Jesucristo, para que no participen, para que no se arriesguen. Más bien yo voy a involucrar a ellos también en mi ministerio. Pues obviamente la vida de ese hombre no es igual a la vida del apóstol Pablo, pero lo resalto para mostrar que incluso hoy en día hay personas que arriesgan todo para poder dedicar toda su vida al servicio de Cristo, porque Cristo les llamó de perseguir a la iglesia y en ese caso tal vez no tanto a la iglesia, pero a los invasores, y matar a personas, de buscar salvar a las personas por medio del mensaje de Jesucristo, más bien que Cristo les salve por medio de lo que ellos pueden contar. Entonces, hoy día lo que vamos a mirar de la vida y la visión de Pablo es así. El contexto donde vivía Pablo, el llamado con lo cual el Señor le llamó, el encargo, es decir, el mensaje que predicaba, y el resultado. Y en ese último punto quiero contemplar un poco más de ese sufrimiento por causa de Cristo y también
podemos tal vez orar por los que incluso hoy en día están pasando por cosas parecidas. Antes de entrar en más detalles, vamos a orar otra vez para ponerlo en manos del Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra. Gracias por tu llamado, por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable, para servirte y glorificar así a ti y a Dios Padre. Ayúdanos en esta mañana a aprender más de eso y para poder dedicarnos a ti en nuestras vidas a diarios también. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, el contexto es así. Sabemos muy bien que Pablo vivía en el tiempo más o menos del Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, pues, obviamente los que tienen un poco de la doctrina, la humanidad estaba totalmente perdida en el pecado. No podía salvarse a sí mismo, más bien estaba esperando un Salvador. Incluso el pueblo de Israel, escogido por Dios, pero estaba en todos los problemas de la dominación del Imperio Romano, pero eso no es nada en comparación de la dominación del pecado en el corazón. Y entonces están esperando a alguien que les puede salvar de esa condición. En eso llega Jesús, a medida que proclama su mensaje y empieza a sanar y mostrar señales que se identifican como el Mesías, se muestra que Él es la persona, el Salvador que están esperando, que todo el mundo, no solamente Israel, sino también todo el mundo está esperando, el Mesías, podrías decir, pero fue rechazado por el pueblo judío. Decían, no queremos a esa persona como Mesías, más bien lo crucificado, una manera terrible y público de matar a alguien como espectáculo del fracaso de su ministerio, como para que todo el mundo sepa que este tipo no puede ser ningún rey, ningún Mesías, nada así. Y así pensaban que quedó. Pero empezaba a formarse una comunidad que afirmaba que incluso algunos de ellos habían visto a Jesús resucitado. Y entonces sí, aunque falleció, fue el plan perfecto de Dios y ahora Él está vivo otra vez y es el Rey eterno. Y algún día va a acordar para poner en vista, para culminar su reino sobre la tierra, sobre todo. Pero aún en ese mismo momento Jesús es el Mesías y Él reina. Y entonces empiezan a proclamar de Jesús. Pero otra vez había muchos que rechazaban ese mensaje y Pablo era uno de ellos. Lo veía como una amenaza a las tradiciones judías, a la religión judía y perseguía con cero a esa secta supuestamente hasta que tuvo un encuentro increíble. Ahí tenemos el contexto. Pablo o Saulo, por lo que entiendo, Pablo es el nombre en un idioma y griego y Saulo en otro, en hebreo. Entonces, el mismo nombre, misma persona, tenía un celo para perseguir, para quitar de la tierra, ya que supuestamente si quitó a Jesús, mataron a Jesús, ahora tienen que matar a todas las personas, quitar a todas las personas que quieren seguir a Jesús, porque si no, se puede difundir más y más esa doctrina. Y ahí es donde Jesús mismo lo encuentra y lo busca. Leemos entonces Hechos 9. Si tienen sus Biblias, por favor, lo pueden abrir. Está en la pantalla, pero aún mejor podemos ver cada uno en la palabra escrita de Hechos capítulo 9. Y por si acaso, a medida que vamos mirando estos puntos y contemplando la vida de Pablo, lo que quiero enfatizar, lo que más quiero resaltar es esa misma pregunta. ¿Jesús realmente lo vale? ¿Jesús vale todo para nosotros, para ustedes?
En ese momento Jesús es completamente lo opuesto para Pablo, para Saulo. Más bien, no vale nada y vale perseguir y quitar ese nombre de la tierra. Entramos en Hechos 9, empezando con versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente le resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Algunas cositas que quiero observar en este pasaje, y el primero y tal vez el más primordial es que Jesús se identifica con su iglesia, se asocia con su iglesia. Y dice a Pablo, no dice: ¿por qué persigues a mis seguidores o a mis discípulos? No fue suficiente así, sino dice: ¿por qué me persigues? Y más allá también dice otra vez: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué impactante eso, al entender Pablo que no solamente resistía una secta o ciertas personas o cierta doctrina, sino resistía y perseguía al mismo Mesías. Y ahora ya no queda duda de que ese Jesús sí está resucitado, porque está delante de Pablo ahí. No nos dice, por cierto, en la Biblia, pero siendo Pablo un sacerdote, es probable que sacerdote, no, un fariseo. En ese tiempo de Jesús es probable que lo hubiera visto antes de su muerte. Y así lo puede identificar claramente que eso sí es el mismo hombre Jesús. Pero a la vez algo ha cambiado, que puede hablar desde el cielo y llamando. ¡Qué impactante! Y ahora Pablo, que como fariseo de Israel, debería estar haciendo todo para esperar la llegada del Mesías, y llega el Mesías y Pablo mismo está persiguiéndolo, queriendo quitar su nombre de la tierra. Imagina su asusto entonces, tanto que dice aquí en versículo 9 que no comió ni bebió durante 3 días. No sé si alguien aquí ha ayunado por 3 días, no es fácil, pero menos ni beber 3 días, aunque ayunes, normalmente por lo menos comes agua, si va a ser más que, digamos, 24 horas. Pero Pablo ya estaba debilitado solo al pensar en lo que estaba pensando. Y por si acaso pensara que solamente fue un sueño, qué bueno que me pasó el sueño. Ya, sigo a Damasco, sigo con mi intención. No, quedó ciego. No puede decir que solamente fue un sueño, que solo fue una imaginación. Quedó ciego. Entonces, hasta que llegó Ananías para ungirlo. Y bueno, entonces lo que vemos aquí, en primer lugar, pensando en el llamado, como mencioné, de Pablo, en primer lugar, aunque no usa la palabra, Jesús le llama a arrepentirse. El primer llamado es de arrepentirse y reconocer la identidad de Jesucristo
como el Señor, como el Salvador. Arrepentirse de perseguir a Jesús a seguir a Jesús. De odiarlo a amarlo. De matar y perseguir a los creyentes a dedicar su vida a ese punto de estar dispuesto a dar su vida por Jesús. Entonces, eso es el primer llamado que recibe Pablo. Pero también tiene un llamado particular. El Señor aparece también a Ananías, un creyente, para que vaya a Pablo, tal vez explicara un poquito mejor el mensaje de la salvación y para que también ponga sus manos sobre él y etcétera. Y eso es lo que dice el Señor a Ananías cuando él tiene ciertas reservas, conociendo con qué intención Pablo había venido. Dice el Señor, ve, porque él es mi instrumento escogido. Y eso es el llamado más particular ahora. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, tiene un llamado, podrías decir un llamado misionero. Tiene obras preparadas, ya es escogido por Dios, con obras preparadas para que haga desde que antes que conocía al Señor. ¿Y por eso acaso piensas que eso solamente es para alguien como Pablo? Pablo luego escribe esto para todos los creyentes, los de Éfeso, pero también aplica a nosotros. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, aunque el llamado va a ser distinto al llamado particular de Pablo, Dios también tiene obras preparadas para cada uno de nosotros. Tiene un llamado para cada uno de nosotros. Antes de salir de ese punto, quiero considerar un par de otros pasajes que también aclaran el llamado de Pablo. Uno es esto de Hechos 13, cuando él le llama a la obra misionera. Él es uno de estos profetas y maestros que están en Antioquía, y versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí se embarcaron para Chipre. Entonces, aquí aprendemos que el llamado del Señor para Pablo no fue solamente predicar el Evangelio, sino también a las misiones, es decir, salir del lugar donde estaba como misionero a otros lugares que necesitaban escuchar de Cristo. Y es más, empieza ahí sus viajes misioneros. En total conocemos de 3 viajes largos que están escritos en el libro de Hechos. En el primero llega a esta región de Panfilia. Hoy en día toda esta región es Turquía, hoy en día. Pero obviamente era parte del Imperio Romano, parte de Roma, podríamos decir, en esa época. Entonces sale de Antioquía, está aquí, sale, viaja hasta acá. En la segunda oportunidad visita algunas de las mismas congregaciones para fortalecerlos, pero quiere siempre llegar más y más al occidente. Entonces viaja hasta Macedonia, estas regiones hoy en día son Grecia. Y al final quería ir a Roma, y en esta flecha es cuando se les llevaron cautivo como prisionero a Roma. Pero en las primeras 3 viajes llegó hasta hoy en día Grecia, Macedonia, en esta mapa, tal vez un poquito más aquí que muestra la flecha en el tercer. Por lo que vamos a ver en la siguiente, porque en Romanos 15 Pablo habla un poco más de su misión y llamado.
no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la conveniencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Ilírico no se muestra en ese mapa, pero está por esa zona. Entonces, Jerusalén está aquí. Ilírico está allá. Toda la zona que ha podido visitar en sus tres viajes misioneras. Dice que he predicado con toda su plenitud el Evangelio de Cristo, de esa manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Aquí podemos entender algo del llamado particular de Pablo, que no solamente fue un misionero en cuanto a salir de su ciudad y buscar otra ciudad, sino que Dios entendía que Dios lo había llamado para plantar y para evangelizar en lugares donde nunca antes habían oído, donde Cristo no era conocido. Y así salía, y así podía decir, interesante como dice, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. No es que Pablo había visitado a cada ciudad y compartido con cada individual, pero entendía que su rol era como misionero pionero, plantador de iglesias, y así plantaba iglesias en esos lugares que podrían servir con la misión. El rol de Pablo no era compartir con cada persona, sino compartir bien en ciudades estratégicas para que las iglesias, los creyentes pudieran llevar la palabra a los demás de sus provincias. Entonces, ¿qué aprendemos de ese llamado que tenía Pablo? Yo quiero aplicar cada punto aquí a nuestras vidas. Y el primer punto es que hay todavía una necesidad de misioneros pioneros. Esta pantalla es algo que les he mostrado antes, de las zonas donde hay pueblos, idiomas, tribus que todavía casi no han escuchado de Cristo. Y esos son los puntos rojos. Y la mayoría están en el mundo musulmán, en la India, en la China, en esa zona. Pero incluso hay algunos, sí, la Colombia, en otros países alrededor. Entonces, el punto aquí es que en esos lugares no es solamente que hay personas que no han escuchado, porque aquí en Bogotá también hay. Pero es de que en esos lugares una persona podría pensar de alguna forma, digamos que escucha el televisor de Jesús y entonces quiere saber más de Jesús, pero puede caminar en toda su ciudad y no encontrar ninguna iglesia que puede explicarle más. Tal vez tampoco puede encontrar ni siquiera un creyente que le pueda explicar de Jesucristo. Por eso hay mucha necesidad todavía de personas que vayan, porque si no fuera por misioneros, entonces humanamente nunca van a escuchar de Jesucristo. Entendemos que Dios es el soberano, que Dios es quien obra en los corazones para convencer a una persona del Evangelio, pero Él ha escogido usar a la iglesia para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces hay una necesidad todavía. Segundo punto es que no todos tenemos el mismo llamado de Pablo, pero sí creo que todos somos llamados en algún sentido del Señor. El primer llamado fue de arrepentirse, y ese llamado es para todo el mundo, de arrepentirse del pecado y creer en Jesucristo para la salvación. Entonces tenemos que ese llamado. Tenemos también la gran comisión que aplica a todos, no solamente
a los misioneros o a los apóstoles en el tiempo pasado, sino aplica a todos nosotros. Entonces todos tenemos en algún sentido un llamado de parte de Dios para obedecer. Ahora vamos a pensar un poquito. Pablo entendía que tenía que predicar ese mensaje a todos los que no habían escuchado ninguna vez. Pero ¿cuál fue? Vale la pena meditar cuál fue un mensaje tan importante que todo el mundo tiene que escucharlo. Que vale todo ese esfuerzo de salir, incluso de sufrir, como vamos a ver en un momento. La respuesta está clara otra vez en Romanos 15 que acabamos de ver. He predicado en toda su plenitud, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. De esa manera me esforcé en anunciar el Evangelio. No lo de Cristo era conocido para no edificar sobre el fundamento de otro. Entonces, lo que fue tan importante fue el Evangelio. Eso vemos en otros pasajes también, Hechos 14, anunciando el Evangelio más allá después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad. Esos son los algunos ejemplos de su primera salida misionera. ¿Alguien aquí entiende de el raíz de qué significa esa palabra evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Buenas nuevas o buenas noticias ¿de qué cosa? De Cristo, de la salvación, correcto. De que el único Hijo eterno de Dios vino por amor a esa tierra devastada de maldad. Vivió, murió y resucitó aquí para salvar al mundo de su maldad, de su pecado y redimir para sí, comprar para sí, rescatar para sí a todos los que creen en Él. Eso es en breve el mensaje. Y se nota en eso que el mensaje no es solamente un dato, no es solamente un dato que se puede conocer, que se podría aprender una clase y listo. Pablo no solamente compartía datos, compartía una persona, el Evangelio de Cristo. Lo anuncian, no lo de Cristo ya era conocido, sino para que conozcan a Cristo. Y eso podemos notar en otros pasajes. Pero el Evangelio se centra en la persona de Jesús y en su identidad y su obra como el Mesías, el ungido, Salvador y Rey. Por ejemplo, en esos, más allá en esos 9, el mismo capítulo donde Jesús le llama, dice que enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Entonces, todo ese mensaje, toda esa obra se centra en una persona, la persona de Jesucristo. Y la meta del Evangelio también es la persona de Jesucristo. Eso podemos ver en algunos pasajes. Tito 2, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. La noticia del Evangelio se centra en Cristo y el propósito del Evangelio se centra en Cristo también. Romanos 14, ya sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. Efesios 5, Cristo se entregó por la iglesia. Y ahora sí, el versículo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. Por lo tanto, Pablo no fue contento solamente de que las personas escuchen un mensaje simple como que Jesús murió por tus pecados, creen en Él y puedes tener vida eterna. Verdad y importante, pero no fue contento de solamente decir eso, sino de formar iglesias, discipular a personas para que crezcan en su relación con Jesucristo. Porque la meta es la relación y la gloria de Jesucristo. Y así hacer discípulos y plantar congregaciones. Y aquí también tenemos mucho para aprender del apóstol Pablo. Y es otra vez
relacionado con esa pregunta, ¿vale Jesús todo? Somos llamados a seguir a Jesús, a ser discípulos de Jesús, a unirnos y edificar al cuerpo de Jesús, la iglesia, y así crecer y conocer a Jesús y reflejar el carácter de Jesús en el mundo. Se nota que Jesús es el centro de todo. Que Jesús sea nuestro primer amor, el centro de todo. Si no es así, hay que arrepentirnos y reconsiderar. Si yo llego a la iglesia cada domingo por una razón que no se centra en Jesús, si es porque así yo creo que voy a ser mejor persona, o porque así me han presionado y siento la presión de hacerlo, o es porque me gusta la música, o me gustan las enfermedades, que todas a veces son buenas, son en algún sentido buenas razones. Pero si no se centra en Jesús, ¿para qué vale? Solamente Jesús vale eso. Y más bien, las cosas que no se centran en Jesús, como hemos estado meditando en algunos pasajes de Isaías, y vamos a ver otra vez, como en pronto Dios mediante, vuelve de idolatría. Si Jesús no es el centro, puede volver idolatría porque empezamos a adorar o a servir o a pensar en cosas que no son para la gloria de Dios, que no se centran en Jesucristo. Entonces hemos visto que Pablo fue llamado a servir a Jesús y a anunciar a Jesús, y valía salir de su ciudad, salir a lugares desconocidos. Pero ¿cómo recibieron entonces ese mensaje? Siempre la respuesta fue mixta, fue variada. En esos 14 podemos ver a eso en su primer viaje misionero. En Iconio creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Gloria a Dios. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 4, pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Jesús mismo decía que eso iba a pasar, que no venía para traer la paz, sino la espada, aunque no quería que sus discípulos literalmente usen espadas. No, pero el mensaje mismo, el mensaje de Jesucristo, va a dividir a las personas. También en Tesalónica pasó lo mismo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, pero, versículo 5, los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Una respuesta mixta y variada, que resultó entonces en una persecución entre los que rechazaban a su mensaje. Eso vemos más allá en los primeros partes de Hechos 14. La ciudad estaba dividida, y versículo 5, cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratados y apedreados. Por si acaso, los que no tienen conocimiento de esa palabra apedrear, no solamente es como ofrecer piedras o amontonar piedras, es escoger piedras duras y tirarlas a la persona hasta que quede muerto debajo un montón de piedras. Eso fue su intención. Los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Decaudi, Listra y Derbe y sus alrededores. Y ahí se escondieron, ¿verdad? No. Ahí continuaron anunciando el evangelio, sabiendo que eran a riesgo para sus propias vidas. Tanto a riesgo que si íbamos a leer todo el capítulo, encontraríamos que más allá realmente lograron apedrearlo en versículo 19. Y lo dejaron por muerto. Y si no fuera tal vez por la obra sobrenatural de Dios, no sé cómo fue que Pablo se levantó y pudo salir de ahí, hubiera sido muerto. ¿Por qué? Pero seguía
seguía predicando, seguía anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús lo vale. El Evangelio lo vale. La misión de Jesucristo, la plantación de iglesias, la salvación de almas para que puedan estar en comunión con el Señor y glorificar a Dios por la eternidad. Lo vale todo. Quiero mostrarles también la actitud de Pablo frente al sufrimiento en 2 de Corintios capítulo 4. Eso va a ser un pasaje un poquito más largo, así que les invito también a buscarlo en sus Biblias. 2 de Corintios, estábamos en Romanos, después sigue Corintios capítulo 4. Y el versículo 7, Pablo dice: pero tenemos este tesoro que en vasos de barro. El tesoro es el Evangelio, creo. El conocimiento de Jesucristo. Los vasos de barro son sus seres y cuerpos físicos y débiles. ¿Qué tan débiles? Vamos a ver en un momento. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que Dios sea glorificado en toda la misión. Versículo 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Ahí también me hace acordar lo que pasó en esos 9. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo es que me persigues? ¿Por qué me persigues? Y ahora Pablo está en la persecución, pero dice: todo soy abaninado. Está acompañado por Jesucristo mismo. ¿Dónde estábamos? Versículo 9. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Por esto vale el sufrimiento. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte. ¿Por qué causa? De Jesús. ¿Quién vale eso? Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Lo que es para Pablo sufrimiento es parte del propósito de Dios para alcanzar a más personas con el Evangelio para la vida eterna. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Frente a toda amenaza, siguen aunando el Evangelio. 14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Ahí está la esperanza. Por eso también podemos sufrir, podemos entregar hasta nuestras vidas, porque hay una resurrección. Jesús sufrió, murió, pero resucitó. Entonces nosotros también, si sufrimos y morimos también, podemos esperar la resurrección por medio de la obra de Jesucristo. Versículo 15 por último. Porque todo eso es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Entonces, eso vale también por amor a la iglesia y a los que pueden ser salvos por Dios, por la gracia de Cristo, pero a través de la predicación del Evangelio. ¿Y con qué fin? Al final del versículo 15, ¿cuál es el fin final? El fin último. Para la gloria de Dios. Amén. Por eso vale. Por eso vale todo. Y mira que por la perseverancia de Pablo frente a esos sufrimientos, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu, su obra resultó en mucho fruto. No podría decir exactamente cuántas iglesias plantó, tal vez unos 20 congregaciones,
Pero esas iglesias también equipó, capacitó para seguir predicando en sus zonas, hasta que mucho del imperio romano quedó impactado en parte por la obra de Pablo. Y tal vez nosotros hoy en día también, en alguna manera nuestra historia se puede ver trazado a través de la obra de Dios por medio de Pablo. Y es más, mira lo que estamos leyendo en la Biblia. Escrito por Pablo a la iglesia en Corinto. Y hay muchos epístolas que fueron escritos por Pablo en esa misión para apoyar a las iglesias que Dios le había permitido plantar. Y si no fuera por esa perseverancia, humanamente, digamos, no tendríamos esa Biblia, no tendríamos esas escrituras. Digo humanamente porque la obra al final es de Dios y Él es soberano de cómo ha seguido esa misión, incluso en esos detalles. Pero podemos dar gracias a Dios por el ejemplo que tenemos en Pablo y podemos aprender de su ejemplo. Entonces, antes de terminar, algunos puntos de aplicación otra vez. ¿Qué aprendemos del apóstol Pablo? La primera cosa que creo que podemos y debemos aprender es la obediencia al llamado de Dios. Vemos la obediencia de Pablo en todo eso. Ahora, algo interesante que yo podría observar aquí es que la obediencia tiene por lo menos dos caras, podríamos decir, dos formas de ver o dos partes de la obediencia, la sensibilidad y la estrategia. Pablo fue llamado por Dios, instruido en ciertas maneras, tal vez incluso en los mandatos de Jesucristo, y tenían que ser sensibles a obedecer el llamado que Dios le había dado. Incluso Dios le dijo: sal, aparten para mí esos hombres para la obra, y obedecieron, salieron. Pero Dios tampoco les envió con una mapa con cada ciudad circulado y con una agenda para cada lugar que iban a visitar. En eso entra la segunda parte, la estrategia. La obediencia también incluye eso. Entonces Pablo, a medida que iba, pensaba estratégicamente: ¿cómo puedo cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Para darles un pequeño ejemplo, mi mamá también quería que yo obedezca de esa forma. Cuando ella me pedía limpiar, trapear al piso, me daba instrucciones y yo tenía que ser sensible a sus instrucciones. Por ejemplo, me decía de limpiar con de secarlo con una toalla. Y yo pensando muy estratégicamente, pero me va a ser más fácil, más rápido poner una ventiladora y ahí va a quedar seco. Y así lo hago, pero mi mamá por algún motivo no queda contento porque no obedecí, ¿verdad? Resulta que ella tenía un propósito, quería con la toalla sacar las manchas del agua que se quedarían en el piso. Si yo soy estratégico, pero no soy sensible para obedecer lo que ella me ha dicho, no es obediencia. A la vez, digamos, en el lado de estrategia, digamos que mi mamá dice así, entonces yo sí, lo trapeo, paso con una toalla a todo el piso y dejo toda la suciedad, todos los pelitos, la comidita, lo dejo tirado en las esquinas. Seguí sus instrucciones, pero obedecí, no tanto. Y mi mamá igual me podía decir: no me has obedecido, vuelve a hacerlo. Así que tengo que ser sensible, pero también estratégico, sabiendo que lo que quiere es un piso limpio, voy a buscar limpiar bien el piso. También nosotros tenemos la gran comisión: hacer discípulos. Tenemos que ser sensibles cuando Dios nos mande a hacerlo y obedecer, pero también estratégicos. Tal vez no me dice claramente cómo Dios quiere que haga discípulos, a qué vecino predicar o a qué país debo irme.
En eso hay oportunidad para ser estratégico, pensando en cuáles son los dones que el Señor me ha dado, cuáles son los mandatos, los principios de la palabra de Dios y mis responsabilidades y cómo puedo con todo lo que me ha dado servirle y a lo que puedo hacer con el poder del Espíritu Santo, obedecer para poder lograr lo que Él quiere con mi vida. Podríamos seguir meditando en ese punto, pero vamos a la siguiente. La centralidad de la persona de Jesús. Podemos ver eso en toda la vida de Pablo una vez que conoce a Jesucristo. Como ya mencioné, el Evangelio y la misión se centra en Jesús. Y aprendimos acá, Jesús vale todo para Pablo y también debería ser así para nosotros. Podemos ver eso en Filipenses capítulo 3, por ejemplo. Pablo dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Vale todo. Sí, en versículo 10. También para conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y entonces pensando en lo que dice aquí también, de participar en sus padecimientos, de haber perdido todo, consideramos también el sufrimiento en la vida cristiana y qué podemos aprender también de ese punto. Acá en Bogotá es muy posible que la persecución no sea abierta, no sea tan común en esas formas que Pablo lo experimentó. Pero sí en otros lados del mundo existe bastante hoy en día. Y incluso en el mundo hispano, incluso en el contexto católico, he conocido o escuchado de muchos ejemplos y tal vez algunos de ustedes han experimentado de familiares que los rechazan cuando sepan que ustedes son evangélicos o aún más cuando se bautiza. Muchas veces pase así en la selva peruana. Un hombre adulto, ya tendrán sus 30, 40 años, estaban contando de cómo recién se había bautizado y su madre lo puso a castigar, literalmente. No me acuerdo los detalles, pero estaba insultándolo, diciendo, mira tu hermano se emborracha, se va con las chicas, pero por lo menos no se ha bautizado en otra iglesia y así traicionar a la familia. Algunos sí pasan así, no sé si algunos de ustedes también, tal vez no de esta forma, pero hay muchas formas también. Hay partes de Colombia, pues traje esa mapa, que es persecution.com de la voz de los mártires y muestra algunos países donde el evangelio se ha extendido o donde hay posibilidad hacia los creyentes. Interesante que Colombia aquí está marcado como positivo. Y al investigar más es particularmente por las zonas donde hay terrorismo y donde los creyentes por no querer tal vez cultivar la droga o vender la droga o apoyar a los terroristas se maltratan. Estuve en contacto con un hermano que vive en es de los aposentos altos. Gustavo se llama, con su esposa Rosiris, trabajan con los indígenas Hu en el pueblo, la ciudad de San José de Guaviare. Y ha compartido que en esos tiempos es muy peligroso. Los terroristas están haciendo muchas cosas por allá. Y incluso en abril se secuestraron, pues no hay noticias, no sabemos qué pasó, pero se desaparecieron 8 líderes cristianos evangélicos en esa zona. No estamos en Bisno, pero en Guaviare. Y entonces, incluso en esa zona, y pensaba entonces, mientras meditamos en eso, al cerrar esta prédica, tomemos un momento
tal vez en parejas, tal vez entre dos, o si fuera entre tres, está bien, para orar, tal vez contemplando esa situación en Guaviare. Pablo pasó muchos sufrimientos, algunos que era persecución por su fe, otros que eran otros tipos de sufrimientos. Pasó alguna enfermedad en su cuerpo, no sabemos los detalles. Pasó naufragios, pasó muchas cosas así. Y la vida de nosotros también va a tener sufrimientos así. Y ahorita la vida de cualquier creyente en esa zona de Guaviare está bastante fuerte por esas temas. Entonces voy a pedir que tal vez en parejas oren por los creyentes que están ahí. Oren por Gustavo y Rosiris, que ahorita parece más o menos seguro en San José, pero tuvieron que cancelar una salida por esos temas, que podría llegar el peligro ahí también. Podría llegar el peligro a personas que son muy cercanos para ellos y para las iglesias de esa zona, como ya vimos. Oramos por esos 8 pastores y si quieren también ponemos a nivel mundial por los creyentes que están en lugares muy difíciles, muy perseguidos, para que tengan la perseverancia como tuvo Pablo para seguir anunciando el Evangelio. Listo, les voy a dar un par de minutos y termino orando yo al final de ese momento. Señor Dios, Padre nuestro y el Padre que Él dio a su Hijo para vivir en nosotros, morir por nosotros, resucitarse para redimir a sí mismo y para ti, una iglesia que te codifique. Te damos gracias. Señor, estamos delante de ti pensando en los que han sufrido por su fe, que están en los lugares donde hay mucha dificultad para poder compartir el Evangelio. Hemos pensado en Guaviare un poco, pero también en ese mundo musulmán hay muchos lugares como hemos también considerado. Incluso tenemos hermanos de Aposento Alto ahí también ministrando y Señor, queremos pedir por fuerza para seguir evangelizando. Por sabiduría para hacerlo de una forma que llegara al corazón de las personas, que les puede mostrar la incomparable valor de conocer a Jesucristo. Algunos en la fe católica, en la fe musulmana, en diferentes formas, conocen el nombre de Jesús, pero no conocen la persona de Jesús. Señor, que se arrepientan, que puedan ver la verdad del Evangelio, de lo que es su identidad. Pedimos también que no sea solamente en esas áreas, sino acá entre nosotros, que tengamos la valentía de compartir, predicar tu palabra, exaltar a la persona de Jesús, aunque sea con algún costo. Tal vez con un costo grande, tal vez con un costo no tan grande, pero igual que Señor, seamos fuertes para compartir a Jesús, cualquiera que sea la circunstancia, estratégicas también y sensibles en nuestra obediencia para entender a quién nos está llamando a cada uno acá en este cuarto y en cómo podemos usar los dones que nos has dado para servirte, para expandir tu reino, tu evangelio y ser parte y partícipes en tu misión. Porque Jesús, tú vales, tú eres de todo valor incomparable, mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos aún considerar o imaginar. Que entonces en esta iglesia seas tú conocido y glorificado. Incluso en este culto, incluso en cada vez que nos reunimos, pero también en nuestras casas y vidas propias. En el nombre de Jesús, a quien sea toda la gloria. Amén.